Hola, ¿qué tal? En este momento me encuentro con Daniel Herrera, conductor de locomotoras del Ferrocarril San Martín, y tiene la particularidad de ser el conductor que sacó el último tren de pasajeros acá de la ciudad de San Juan. Nos encontramos en la estación San Juan del Ferrocarril San Martín. Bueno, Daniel, buen día. Acá tengo una serie de preguntas para hacerte y vas a pasar por este cuestionario que espero que sea de tu agrado. Antes que nada, bueno, contame quién sos, tu nombre, apellido, edad y cómo fue que ingresaste al ferrocarril, si venís de familia ferroviaria o cómo llegaste. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerte la, la invitación. Y bueno, mi nombre es Daniel Walter Herrera, tengo 60 años. Ya hace un año que estoy retirado del ferrocarril. Logré, gracias a Dios, jubilarme. He ingresado en el año 82. Ingresé al ferrocarril, tenía 18 años. Hoy actualmente tengo 60. Ingresé muy jovencito. Ni bien cumplí los 18 años, a los 2 meses, 3 meses me dieron de baja en el ejército. Tuve que cruzar por varios inconvenientes de la época, ¿no es cierto? Como por ejemplo la guerra de Malvinas en el 82, que fui incorporado en enero con 17 años. Yo cumplí el 26 de marzo cumplía los 18 años. Bueno, me hicieron ingresar lo mismo, me tocó época militar en Mendoza, el Mendozazo. Fui incorporado y ahí surgió lo que es de público conocimiento de todo el mundo, que fue la guerra de Malvinas. Bien, y bueno, me decías que una vez que te dieron de baja en el ejército, empezó ya tu vida ferroviaria. Y sí, mi ingreso fue en los primeros días en el año 84, los primeros meses, en enero, me incorporaron al ferrocarril, me llamaron, tuve que hacer revisación médica, todas esas cosas para poder ingresar y hacer el curso de aspirante, que son de 90 días, que eso se hacía en Mendoza, con instructores del ferrocarril. Bien, y venís de familia ferroviaria también. Y sí, vengo de mi bisabuelo que justamente estaba viendo un cartel acá, que son de las primeras llegadas del ferrocarril a la provincia, máquinas a vapor. Y bueno, después fue mi abuelo, conductor, después fue mi padre, mi tío fue conductor también, después ingresó mi padre, y bueno, por último ingresé yo. Mis hijos, por estas cuestiones de la vida y cuestiones gremiales en las cuales yo no estaba muy de acuerdo con muchas decisiones gremiales, y actualmente no estoy de acuerdo tampoco, fue que sufrí el embate de las consecuencias de que mis hijos no pudieran entrar, porque yo no me aferraba a un sistema gremial totalmente corrupto y muy asiduo a lo que es con las empresas que estaban en ese momento actuando en el ferrocarril, ¿no? Bueno, continuando con la entrevista, aquí nuestro amigo Daniel. Dani, ahora contame los lugares por donde te tocó trabajar, los lugares en los que estuviste destinado trabajando como conductor. Bueno, en mis inicios, ¿no es cierto? Cuando yo me fui destinado, fue cuando mi primer destino de aspirante fue con 18 años. Me destinaron a Montecomán, que eso está de San Rafael a 55 kilómetros al sur, cerca de General Alvear. Bueno, ahí en Montecomán
ahí me hice mis primeros pasos de aspirante, donde íbamos a Batavia, íbamos con los trenes petroleros, trenes de carga. Después ahí en ese mismo interín me destinaron a Pedro Vargas. Ahí en Pedro Vargas estuve un tiempo también, ahí todos hacíamos zona de montaña porque íbamos a Malargüe con los trenes petroleros, íbamos a bajar, ahí teníamos distintos tipos de trenes, un tren lotero que se le llamaba, que era todo con todos vagones de carga, vagones destinados que no tenían todos frenos, entonces había que tener mucho cuidado. Y bueno, ahí estuve casi 2 años. De ahí de Montecomán me destinaron a Palmira. Me vine por acercamiento de grupo familiar, me vine a Palmira. Ahí en Palmira trabajábamos, íbamos a Luján de Cuyo, íbamos a Montecomán mismo, íbamos para el lado de La Paz, íbamos con los trenes, veníamos a Cañada Honda con los trenes de carga, con la piedra. Ahí estuve casi 1 año y bueno, de ahí me destinaron a San Juan. Me vine a San Juan y acá estando en San Juan tuve un tiempo de ayudante, casi un par de meses, y de ahí me fui a Montecomán nuevamente. Ahí estaban las escuelas de instructores, ahí me fui a capacitar para conductor. Bien, y también me habías comentado que en un momento te tocó estar destinado en Buenos Aires. Contame en qué momento de tu vida fue eso y con qué trenes te tocó trabajar. Porque bueno, he sabido que cada tren tenía su nombre, cada formación tenía su nombre, así que bueno, contame un poquito de eso. Bueno, sí, me vine a San Juan, terminé de estudiar, me recibí de conductor. Esa capacitación se hace durante 2 años aproximadamente, la hacen instructores de la fraternidad del gremio, donde te prepara y donde nosotros los conductores vamos y rendimos ante un ente nacional que son inspectores nacionales. Son 5 inspectores nacionales donde nosotros los toman los exámenes de capacitación y bueno, y ahí aprobé yo de conductor, me volví a mi destino que era San Juan y logré, al mes siguiente logré conseguir una vacante a Retiro y me fui de conductor allá a Retiro. Allá en Retiro andaba en los locales, anduve en la Concagua que iba de Retiro a Junín, ahí estuve un tiempo y andaba en los trenes locales que hacía de Retiro a Pilar. La Concagua se le denominaba el Cuyano, se le decía el Cuyano, pero el nombre ferroviario que tiene, el nombre en la práctica, ¿no es cierto?, es la Concagua. Después estaba el San Rafaelino, que le llamaban el San Rafaelino, después estaba el Martito, son seudónimos que les ponían a los trenes como apodo, por ejemplo el Cuyano porque era de la zona de Cuyo que venía, y moría en Tope, que era San Juan. Entonces por eso se le denominaba el Cuyano, pero el nombre práctico es la Concagua. Y también, ahí estuve un tiempo trabajando en los locales y luego me vine acá a San Juan, donde ahí me inicié con el tren el Sanjuanino. El Sanjuanino era un tren que corría en la temporada de verano, entonces eso lo hacíamos desde San Juan hasta Mendoza, que a posteriores relevé, por las circunstancias de trabajo, relevé la Concagua, donde me quedé como titular en la Aconcagua, donde hacíamos con las cargas, con los trenes de pasajeros, íbamos hasta Mendoza, luego íbamos hasta San Luis, donde ahí culminé mi jornada en el año 93 con el cierre de ferrocarriles, quedándome en la carga en Albardón. Estamos en una parte de la estación, de lo que fue la estación San Juan del ferrocarril San Martín, puntualmente en este galpón que es uno de los originales que todavía se mantiene en pie en este predio. Este galpón tiene la particularidad de haber resistido el terremoto de 1944, hecho trágico que marcó significativamente a la provincia de San Juan. Dani, me estabas contando que en este galpón era donde se producía el intercambio de encomiendas. Claro, sí, en este galpón se hacía el intercambio de encomiendas del ferrocarril Belgrano, era el denominado tercer riel, ¿no es cierto?
por ser una trocha mucho más angosta que la nuestra, la de San Martín. Venían los trenes, venía la parte de carga, venía por acá, se enganchaba, encomienda, se trasladaba a lo que es San Martín y se iba rumbo a Buenos Aires porque no tenía acceso el Belgrano no tenía acceso por vía general para llegar a Buenos Aires. Entonces llegaban hasta acá y acá se hacía todo el traslado a lo que es la vía encomienda, acá de la parte esta que está acá, de la vía general. Y después también hay una construcción aquí a nuestras espaldas que es muy particular. Afortunadamente Daniel nos va a contar bien qué es lo que funcionaba en esta estructura, en esta casita que está en pie todavía. Bueno, acá funcionaba todo lo que era la parte donde estaba todo el personal. Esta era la cocina del personal, acá donde pasábamos las horas, todo el personal de lo que era toda la estación. Nos juntábamos acá a desayunar, nos juntábamos acá por ahí a derivar trabajos, porque era el lugar donde descansamos, que hoy se mantiene todavía en pie y es el baño que han puesto acá de la estación. Continuando con la recorrida por la estación San Juan del Ferrocarril San Martín, nos encontramos en el andén de esta estación y aquí Daniel nos va a contar algunas particularidades que hoy podemos ver y que nos pueden remitir un poco a lo que fue el pasado ferroviario de San Juan. Bueno, Daniel, contame un poquito de qué es lo que había acá en la playa de maniobras. Bueno, por arrancar, acá tenemos, esta era la vía general, todo esto era playa, estaba la vía segunda, que era una vía de desvío, allá al fondo estaba el tope, que era donde llegaba el tren de pasajero acá por la vía general, se cortaba la locomotora y daba la vuelta por vía segunda. En aquel lugar, allá teníamos más o menos ahí estaba el tanque de agua que le denominaba, que con un caño inmenso, que en esas épocas, ¿no es cierto?, se le daba agua a las máquinas a vapor, que dejó de funcionar. Del lado de enfrente teníamos la cochera, que era el lugar un galpón, el lugar donde se guardaban todos los coches de pasajeros, se guardaban ahí y donde se lavaban, se limpiaban, donde se le higienizaba todo listo, preparado para que volvieran nuevamente al andén. Y bueno, de ahí allá teníamos otro galpón al fondo, teníamos otro galpón donde en ese galpón, ahí donde se guardaban todo lo que era encomiendas también, todo lo que era cerámica, todo lo que era cosas de peso que traían los diversos clientes, ¿no es cierto?, que tenían para poder transportar esa encomienda. Después estaba de la parte de atrás del teatro, ¿no es cierto?, ahí estaba todo lo que era la parte de los artesanos, se le llamaban los artesanos, que ahí donde trabajaban todo lo que era sistema de ferrocarril, arreglos de puentes, arreglos de señales, y bueno, de la parte de allá de enfrente, pasando la calle La Cera, en la esquina estaba la casa del jefe de la estación, después estaba el puesto policial, después las oficinas acá, en lo que vemos enfrente marrón, estaba las oficinas de vía y obra, y bueno, a partir de ahí estaban todos los jefes que eran todos los jefes de distrito de vía y obra, todos los jefes de acá de encomienda, jefes de estación, todas las autoridades de la empresa que estaban todas repartidas acá en lo que era la parte de ferrocarril, ¿no es cierto? Bueno, ya como para ir finalizando con esta entrevista, Daniel, contame cómo fue la partida de ese último tren de pasajeros esa tarde de marzo de 1993. Bueno, contame desde tu experiencia cómo fue todo eso. Bueno, hasta la hora de la salida era todo normal, algo totalmente rutinario, que era sacar la locomotora de Vía Krause, venirse acá, 10:15 tomamos servicio, llegamos con la locomotora porque ya teníamos los depósitos en Vía Krause, entramos a cochera, sacamos los coches, lo pusimos en plataforma y ahí más o menos, esto fue como sobre las 12:30,
del mediodía. Bueno, me vengo yo a buscar documentación acá en la estación. Bueno, en ese momento me encuentro con el jefe y me dice, me parece que hay novedades, me parece que este va a ser el último tren. Nos habían dicho, nos habían rumoreado que más o menos, pero nosotros obviamente que ni se nos cruzaba agarrar y decir, este era el último tren. Y bueno, se hicieron como las 12:40, 12:50, ya 20 minutos más o menos de la salida, 25 minutos, veo y observo que empiezan a llegar gente de Diario de Cuyo, gente de los medios de difusión, de radio, y bueno, empezaron a preguntar que se habían enterado que este era el último tren. Me vengo, averiguo acá a la estación y me dice el jefe, sí, recién me confirman de que es el último tren. Bueno, ahí sobre las 13, que salíamos 13:15 de acá, veo la confirmación del último tren y bueno, ahí empiezan a hacerle reportaje a la gente, se empieza a enterar la gente y bueno, por los altavoces, el que la auxiliara en ese momento confirma que era el último tren que iba a salir hasta nuevo aviso. Se vestía de fiesta. Llegaba el primer ferrocarril a la ciudad de San Juan. Hoy parte el último tren. Yo lo único que le pido a Dios que toque el corazón del presidente para que los trenes continúen, porque si no los pobres no vamos a viajar nunca más. ¿Qué va a hacer usted a partir de ahora? Sí, veremos. Se imagina que veremos. ¿Cuándo que trabajan? 20 años. Gracias. Los ojos llenos de lágrimas, la tristeza de los trabajadores del ferrocarril General San Martín. Estamos rematando el último tren. ¡Buena! ¡El último tren! Bueno, ahí empezaron las angustias, las preguntas y los signos de pregunta de qué es lo que iba a pasar. Bueno, yo me fui a la locomotora como de costumbre, porque el tren tenía que salir a horario, y bueno, salimos con el tren a las 13:15, donde ya nos habían confirmado de que iba a ser el último servicio que realizábamos. Y bueno, salimos 13:15, nos fuimos tocando bocina de acá, mucha bocina, y nos empezamos a dar cuenta de que sí era la realidad, porque empezó a salir gente con banderas argentinas cuando íbamos tocando bocina a despedirlo al último tren. Y bueno, ahí en Cañada Honda también muchísima gente, llegamos, pero no había tanto movimiento como hubo en Mendoza. Por ejemplo, cuando llegamos a Mendoza, ahí estaba la banda de música, pusieron petardos, pusieron bombas de estruendo, muchísima gente había, estaban todos los medios de difusión. Bueno, inclusive firmé el libro histórico de la provincia de Mendoza. Lo mismo se hizo en San Martín, lo mismo se hizo en Palmira. Y bueno, y ahí continuamos el viaje, ¿no es cierto?, hasta allá, hasta Villa Mercedes, que era nuestro lugar de destino en ese momento. Me decías que habían llegado hasta Villa Mercedes. ¿En ese lugar se producía el relevo del personal de conducción? Claro, ahí en Villa Mercedes, cuando nosotros llegamos a la estación de Villa Mercedes, ahí se producía el relevo de lo que eran conductores. Entonces ahí hicimos el relevo y en la estación había una persona, un solo jefe de estación, que salió y nos dijo, muchachos, sale el tren y yo tengo orden de cerrar todo. Así que bueno, nosotros les pedimos los pasajes para venir de vuelta y no teníamos nada. Así que bueno, estábamos en Villa Mercedes y nos tuvimos que venir a dedo hasta Mendoza, porque no teníamos más trenes, y de ahí de Mendoza tomamos un colectivo hasta acá, hasta la provincia, y hasta acá llegamos. Y llegamos acá, nos vinimos para la estación para ver si estaba todo verificado. No, estaba todo cerrado con candado, no había nadie, no había quien respondiera, y bueno, y lo único que estaba el personal de la Policía Federal, que en ese tiempo era la que custodiaba todo el predio, ¿no es cierto? Y nos dijeron que ya se había venido todo, que no había nadie. Bueno, y ahí
ahí terminó la triste historia, que a los días empezaron a llegar los telegramas de despido y nos empezamos a enterar que por otro lado el gremio estaba negociando con los nuevos, que era Pescar Mora, estaba negociando con ellos para poder a ver de qué manera iban a trabajar, y bueno, el gremio fue el que dictó y bueno, fue el que dijo qué gente iba a quedar y qué gente no iban a quedar, porque pasaron de ser delegados gremiales a patrones, que es la realidad de las cosas, pasaron a ser patrones de la empresa. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber dialogado conmigo, muchísimas gracias por haberme contado tu experiencia, tus vivencias en el ferrocarril y bueno, aquí despidiéndonos en este lugar tan emblemático para todos los que tenemos este amor por el tren. Muchísimas gracias, Daniel, ha sido un gustazo. Bueno, yo te agradezco, Gustavo, te agradezco muchísimo. Creo que va a ser la última nota que voy a dar, ya di muchas, creo que va a ser la última, yo te agradezco muchísimo. Me duele, me da un poco de nostalgia cada vez que veo qué es lo que había, qué es lo que ha quedado y qué es lo que han hecho con esto que es el ferrocarril. Me apena mucho aquellos que amamos los rieles, que amamos los trenes, nosotros que somos parte de conducción, que amamos las locomotoras porque es nuestra oficina.